Muy buenas tardes. Webinar del día de hoy. Gracias por acompañarnos a toda la comunidad de egresados. Y bueno, el día de hoy, pues tenemos el gusto de que nos acompañe un egresado aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenido, maestro. Enseguida, pues, me permito presentarlo. Él es egresado de la licenciatura en Derecho y bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre salud financiera, los seguros, un instrumento para cumplir tus metas de vida. A continuación, me permito leer un poco más sobre su experiencia. Alan Ángeles es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con estudios de maestría en Administración Pública. Está diplomado en formación de gestores y servidores públicos, en derechos humanos y en educación financiera. Y bueno, él también está certificado en atención al ciudadano en el sector público y en impartición de cursos de formación del capital humano. Durante casi una década se dedicó a la defensa y difusión de los derechos fundamentales desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, desempeñándose previamente como asesor en el Congreso local de esta entidad en la 61 legislatura. En el ámbito académico, ha sido docente de la licenciatura en Derecho, de diplomados en Derechos Humanos y diseñador e instructor de recursos virtuales y recibiendo además el nombramiento de docente honorífico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y bueno, adicionalmente a esto, él ha colaborado como columnista del periódico Síntesis en Hidalgo. Adelante, ese es un poco de su grande y amplia experiencia del maestro. Bienvenido, maestro Alan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes esta tarde. Y pues nada, yo creo que el tema que hoy nos ocupa eh, tiene que ver justamente con la experiencia posterior al servicio público que yo adquiero, pero ya en el ámbito privado. Entiendo que dirigirme a la comunidad de egresados de nuestra alma mater, pues busca también esa finalidad de incentivar, motivar a que el talento que, que tenemos podamos llevarlo a otros espacios que sea de utilidad, de impacto social, no solo en el espacio público, como así fue la presentación, por lo que logramos escuchar, sino también en el espacio privado. Después de efectivamente casi una década entregada al servicio público, pues me abro espacio en la iniciativa privada dentro de la industria aseguradora. Y pues hoy estamos de este lado y esta tarde vamos a compartir un poco de lo que hemos aprendido, que como yo lo he platicado en otros espacios, es información de valor, es información que la gente necesita conocer para tomar mejores decisiones de vida para su futuro. Eso básicamente fue como la gran revelación para mí en este espacio privado, porque cuando yo tengo acceso a esta información, fue cuando dije, es importante llegar a otros espacios y que la gente tome conciencia a nivel financiero de la salud financiera, como bien lo refiere el título de nuestra presentación, y insisto, que pueda tomar mejores decisiones para su futuro y para el bienestar de su familia, sobre todo. Entonces, me gustaría iniciar comentando que pues, hablar de salud financiera es un tema que se ha hecho más popular en los recientes tiempos. ¿Por qué se ha hecho más popular? Pues porque nos dimos cuenta que, como dice el dicho, con dinero baila el perro y se requiere tener un bienestar económico para poder tener un bienestar en general. Por eso es que anteriormente, en otros tiempos, la salud únicamente se definía por la Organización Mundial de la Salud como la ausencia de enfermedad o afección. Esta es una definición que con el tiempo tuvo que actualizarse porque nos dimos cuenta que no únicamente el tema físico o la ausencia de enfermedad nos daba como consecuencia un estado de salud óptimo. Nos dimos cuenta después que era necesario también implementar la variable de la salud mental y posteriormente incluso la Organización Mundial de la Salud actualiza esta premisa
de la salud física, mental y agrega un componente social. Posteriormente, con todo el advenimiento de la tecnología y de tantas cosas de nuestras generaciones, bueno, sobre todo las más jóvenes, pues nos damos cuenta cómo existe lo que se llama salud financiera, que curiosamente tiene un impacto en los otros tres elementos de la definición de salud que acabo de mencionar y que son la salud física, la salud emocional o mental y la salud social. Resulta que la salud financiera toca o impacta en todas estas áreas de la salud en general. En muchos foros en los que llego a presentarme y compartir este tipo de información que tienen que ver con la educación financiera, siempre pregunto a la audiencia, em, que si creen que el dinero es la llave de la felicidad. Y habrá quien pues diga, sí, me parece que el dinero es la felicidad. Y también hay un gran número de personas que dicen, no, la verdad es que el dinero no es sinónimo de felicidad. Eh, y cuando tomo la palabra, pues yo hago referencia a que ambas posturas son correctas. Al final, yo solo marco directrices, doy consejos, doy tips, pero la apreciación que tiene cada uno con el dinero, nuestra relación con el dinero es algo que se tiene que sensibilizar, concientizar, trabajar. No es que en automático yo piense que el dinero es la llave de la felicidad porque hoy así lo pensé. Tiene que ver con un sistema de creencias que hacen que el día de hoy yo diga, el dinero sí es la llave de la felicidad. O habrá quien diga, el dinero no es importante para mí por tu propio sistema de creencias y digas, no es la llave de la felicidad. Por eso es que digo que ambas posturas son buenas. Sin embargo, son buenas y son correctas. Sin embargo, sí les digo, a las personas que dicen que el dinero es sinónimo de felicidad, les contesto que no tengo pruebas para creer lo contrario. Pero a quienes me dicen no es la llave de la felicidad, sí les puedo asegurar que son personas que por lo general no tienen dinero o tienen carencia. Y por otro lado, las personas que insisten en que no es la felicidad, por lo menos sí les puedo asegurar que no tener dinero sí produce infelicidad. Entonces, con esta apertura que parece un juego de palabras, pues quiero que se vuelva una especie de introducción porque hay que hablar del dinero. En mis asesorías personalizadas que doy a las personas, me doy cuenta cómo precisamente este sistema de creencias que traemos las personas, que es nuestra propia cultura, cómo nos educaron, cómo crecimos, juega un papel importante en las decisiones que tomamos en nuestra vida adulta. Y y resulta que a muchas generaciones como a la mía, nos enseñaron que el dinero era un tema que no se debía tocar en la mesa, que era un tema que era mejor mantenerlo con cierto hermetismo en la familia, que era hasta de mala educación hablar del dinero. Sin embargo, insisto, en tiempos actuales esto ya se está revolucionando. No podemos seguir pensando de la misma forma en una sociedad cambiante y el tema del dinero se tiene que hablar sí o sí. Incluso en este mes del amor y la amistad, estamos dando asesorías que tienen que ver con las finanzas en pareja. Y parte de las recomendaciones que hacemos es que, pues realmente hay que conocer financieramente a la persona con la que piensas compartir un proyecto o estilo de vida. Es incómodo, pero realmente nosotros hasta sugerimos citas de finanzas, ¿no? Una vez al mes, que se tomen un vinito, que salgan a cenar, que realmente sí sea parte de la dinámica de pareja. Y bueno, ahí hay ciertos elementos que tienen que tocarse en estas citas de finanzas, sobre todo previo a tomar una decisión de vida en la que ya van a compartir un proyecto en común. Pero a lo que voy es que, pues a nosotros nadie nos enseñó que se tenía que hablar del dinero, que el dinero tiene que dejar de ser tabú, que el dinero es algo de lo que se tiene que hablar, vaya.
Entonces, mi trabajo el día de hoy se ha centrado en eso, en poder sensibilizar a las personas, hacerles llegar información de valor con la que puedan tomar mejores decisiones respecto a su dinero, respecto al ahorro y que en realidad se pueden hacer grandes cosas. Em, con el equipo que me acompaña, hemos decidido titular esta sesión como salud financiera, perdón, y ver a los seguros como un instrumento para cumplir nuestras metas. ¿Cómo se logra esto? Antes de llegar a eso, quisiera presentarles una pirámide al estilo Maslow. Recordar que nuestra pirámide clásica de Maslow tenía que ver con las necesidades humanas y que en la medida en que se iban cubriendo los espacios o los escalones más básicos, se podía seguir avanzando a los niveles más avanzados, por así decirlo. Esta es una pirámide más o menos realizada a esa usanza. Sin embargo, no precisamente funciona de la misma manera. Es decir, hay un orden ideal, claro, pero en esta pirámide que presento a continuación, em, cada elemento de esta pudiera hacernos más sentido o más ruido que otro. Por eso digo que aquí depende de cada persona. No necesariamente la cúspide de la pirámide, perdón, que como se aprecia bien el retiro, puede ser que sea una necesidad que yo voy a cubrir, perdón, que yo voy a cubrir como última meta. Aquí, insisto, depende de cada persona. Entonces, es importante que las personas seamos conscientes que a lo largo de nuestra existencia vamos a tener riesgos financieros. Y estos riesgos financieros tienen un común denominador. El común denominador de los riesgos financieros es que tienen un impacto en nuestra economía personal y familiar, es decir, lo resiente la cartera. Y necesitamos tomar acción, conocer qué soluciones hay para cubrir estas eventualidades o estos riesgos a los que hago referencia, estos riesgos financieros, que, como les comento, son riesgos a los que a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, vamos a enfrentarnos. Dependiendo nuestro estado de vida actual, nuestro momento de vida actual, puede que algún elemento de la pirámide me haga más sentido que otro, como les decía. Aquí depende de cada persona. Les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos elementos y que advirtamos juntos cuál es la importancia de cada uno de estos elementos y por qué es importante conocer las estrategias o las soluciones que existen para poder estar pues mejor protegidos o que nos agarre mejor parados cuando se llega a presentar una situación de esta naturaleza. En la base de la pirámide, nosotros encontramos a la protección. Y cuando hablamos de protección, el riesgo básicamente es morir. Y ustedes se preguntarán, pues todas las personas vamos a morir, ¿en qué momento eso se convierte en un riesgo? Este nivel de protección se convierte en un riesgo cuando somos personas que tenemos dependientes económicos. ¿A qué me refiero? Pues a papás, a madres, a padres, a un matrimonio, una pareja joven que ya tiene un hijo, una hija, o incluso hablar de dependientes económicos no necesariamente tiene que ser un hijo o una hija. Habrá personas que sin estar en pareja o aún en pareja tienen como dependiente económico probablemente a su papá, a su mamá. El asunto es que el riesgo es que teniendo dependientes económicos, fallezcamos, porque esto implicaría un impacto económico durísimo a quienes dependen de nosotros para poder continuar con su estilo de vida. Es ahí donde la protección se convierte precisamente en un riesgo. El morir se convierte en un riesgo. La muerte prematura, cuando aún tenemos responsabilidades familiares,
se convierte en un riesgo que es necesario tratar de cubrir. Si escuchamos al inicio de esta presentación, eh, yo tengo cierta experiencia en el ámbito de los derechos humanos y resulta que en este espacio asegurador, permítaseme el término, me vengo a encontrar con que la contratación de un seguro de vida es una manera de ejercer una paternidad responsable. Hoy en día, yo estoy 100% convencido que es una necesidad para todas las personas que son padres, madres, el contar con una protección, el tener la sensibilidad y la responsabilidad eh, paternal de decir, como tengo dependientes económicos, necesito un respaldo económico en caso de que yo no esté. Es por eso que encuentro en este aspecto de la salud financiera una forma de ejercer una paternidad responsable a través de la protección de lo más valioso que es mi familia, de lo más valioso que son mis hijos. Incluso en este primer aspecto de la protección, hoy en día, claro, hay, eh, hay parejas que ya no tienen hijos, cierto. Hay una tendencia abrumadora. Pero ¿qué resulta? Que hay perrijos y hay perrijas. Entonces, hoy en día, también es posible cuantificar una cantidad de dinero que se requeriría en caso de que yo llegara a faltar teniendo perrijos o gatijos o cualquier otro tipo de acompañante perruno o peludo, para que en mi ausencia, si yo llego a faltar, si llego a dejar de existir en este plano terrenal, ellos puedan continuar eh, pues su vida como si yo estuviera. En conclusión, la protección tendría que ser el nivel más elemental que financieramente deberíamos de cubrir para tener un mayor bienestar o salud financiera. Muy bien, en el ámbito 2 o el segundo elemento o nivel de esta pirámide encontramos a la salud. Y vaya, por eso digo, aquí hay muchas personas que pueden decir, pues yo no tengo dependientes económicos, a mí me importa más mi salud. Por eso insisto, aquí la experiencia de vida propia de cada uno de ustedes es donde se van a situar. Sin embargo, la salud, el riesgo que tratamos de cubrir ante una enfermedad o una incapacidad es precisamente lo que se logra con la protección de un seguro de vida. Aquí obviamente adquiriría la forma de un seguro de invalidez. Trataré de ser más claro. ¿Cuál es el riesgo de la salud? Enfermar gravemente y no tener la capacidad económica para enfrentar una enfermedad catastrófica. Y una enfermedad catastrófica me refiero a un cáncer, a un infarto, a una insuficiencia renal, a un evento cerebrovascular, es decir, situaciones graves de las cuales ninguna persona estamos exentos y que desde el espectro de los seguros es posible cubrir. Es posible tener la tranquilidad de que contamos con un respaldo económico en caso de que una enfermedad se presente el día de hoy y yo pueda no volverme pobre, yo pueda no descapitalizarme, yo pueda enfrentar esta situación de salud que, como les decía, tiene un impacto en lo económico. Entonces, el riesgo de la salud es enfermar gravemente. Y ojo aquí, hay muchas personas hoy en día, sobre todo profesionistas independientes, como muchos de ustedes egresados deben serlo como yo, que no tenemos ya siquiera seguridad social. Entonces, tenemos la responsabilidad de buscar por nuestra propia cuenta un respaldo económico en cuanto a salud. Y desde este lado o ámbito asegurador se trabaja con seguro de gastos médicos mayores. Y por otro lado, como les decía, también los seguros de vida por lo general tienen un seguro de invalidez. Y la invalidez tiene que ver con que en algún momento, por azares de la vida, seamos víctima de un accidente que tenga como consecuencia dejarnos en una invalidez total y permanente. Es decir, que no podamos ser capaces de generar ya dinero.
Por eso es tan importante conocer que esto se puede cubrir. Imagínense ustedes el escenario tan difícil, tan duro, que ya no podamos generar dinero. A muchas de las personas que asesoro les hace mucho sentido hablar de la invalidez cuando no tienen, por ejemplo, dependientes económicos. Y no se habían puesto a pensar en eso, pero hay que ponerlo sobre la mesa. O hay personas que me dicen, pues yo creo que mis papás se harían cargo de mí. Y la pregunta es, ¿tendrán el recurso necesario, los gastos que implicaría que seas una persona con discapacidad y que ellos puedan cubrirlo? Y ahí es donde las personas dicen, no lo sé, yo creo que no. Entonces, un acto de responsabilidad familiar, un acto de amor propio, sería el que nosotros contemos con este respaldo. Porque efectivamente, de corazón yo no dudo que haya familia que pueda hacerse cargo de ti, pero ¿qué gastos se pueden erogar si tú eres una persona con discapacidad? Pues todo lo que tenga que ver con tu movilidad. Hablar de discapacidad también es hablar de una persona cuidadora, que tú puedas costear eso, que puedas costear tus consultas, tus medicamentos y mantener en la medida de lo posible, pues una calidad de vida que tú mismo o misma habrás previsto ante la adversidad. Bien, el segundo elemento de la pirámide es el ahorro y aquí, si bien los otros dos elementos son sustanciales, el ahorro se pone muy interesante, porque resulta que hablar de ahorro o de los riesgos de no ahorrar, pues es que vivamos al día. Vivir al día se convierte entonces en un riesgo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vivir al día hace que no podamos hacer frente a ninguna emergencia. Y una emergencia va desde que se ponche la llanta de tu vehículo en los baches que hay en todos lados y que tengas que costear una reparación, ya no a lo mejor de un parche, sino que tengas que cambiar la llanta. Y una llanta pues no cuesta 3 pesos, es una emergencia. ¿Estás preparado o preparada para poder erogar 10,000, 15,000 o 20,000 pesos? No, no tengo carro. Ok, ¿tienes hijos? Sí. ¿Estás preparado por si tu hijo ahorita con todos los virus que hay en el ambiente pesque una enfermedad, una influenza y puedas hacerte cargo de eso? Eso también es una emergencia. O cualquier emergencia que puedas poner sobre la mesa. Si tú no ahorras, si no tienes un respaldo, si no tienes un colchón, ¿cómo vas a enfrentar esta realidad? ¿Cómo? Entonces, vivir al día o no ahorrar se convierte en un riesgo financiero. Ante un escenario en el cual no estés preparado para una emergencia, yo les pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Endeudarse? Probablemente. De este lado de las finanzas, tenemos la frase de que vas a cubrir los males con los bienes. Y hay gente que sacrifica su patrimonio por enfrentar una emergencia. Un patrimonio que evidentemente se va formando en el tiempo, un patrimonio que evidentemente no nace por generación espontánea, que es fruto del esfuerzo. Tenemos que ahorrar. La pregunta es, ¿los mexicanos ahorran? ¿Sabemos ahorrar? Bueno, esto a nivel de asesoría tratamos de generar una estrategia, pero para efectos de esta pirámide quiero decir o concluir que vivir al día es un riesgo financiero. Por no poderle hacerle frente a a una emergencia, pero número dos, y no menos importante, porque no podemos proyectar metas de mediano y largo plazo. Si yo no ahorro, ¿cómo voy a pensar en mi yo del futuro? ¿Tengo alguna meta que quisiera cumplir? Al día de hoy me siento contento con lo que he logrado. Si alguien a mí me preguntara cuál es mi mayor logro financiero al día de hoy, ¿qué sería capaz de responder? Hay gente que dice dar el enganche para mi casa, tener mi coche. Hay gente que dice aprender a ahorrar. Hay gente que dice, eh, vaya, tantas cosas que aquí es a nivel personal. ¿Cuál es tu mayor logro financiero? ¿Cómo lo lograste? Entonces, no ahorrar, por supuesto que también tiene que ver con ese riesgo.
de no lograr metas a futuro. Y una meta a futuro, insisto, puede ser para una persona emprender un negocio, para otra persona puede ser hacer el viaje de su vida o tener la vejez de ensueño que desea, con una casita frente al mar o con una casita de descanso en el bosque, estar abueleando, no lo sé. ¿Cómo vas a lograr estas metas si no ahorras? Y el tiempo es algo que en esta industria vale oro. Yo creo que al final voy a hacer mención de ello, porque el factor tiempo se convierte realmente en un aliado cuando tomas decisiones financieras que tienen que ver con tu yo del futuro. Ojo ahí, el tiempo. Entre más pronto iniciemos un proyecto de mediano y largo plazo, los beneficios serán mayores y el trabajo también será, el esfuerzo, por así decirlo, es menor. Pero bueno, esto lo tocamos en asesoría, como les comentaba. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide tenemos al retiro, porque yo les explicaba que una meta de ahorro puede ser el retiro. Y el retiro, vaya, es uno de los temas que más trabajo. ¿Por qué? Pues porque resulta que nuestras generaciones, compañeros, compañeras, egresados, ya no tenemos garantizado una pensión como en otros años. Este tema cada vez también va a tomar más relevancia porque en próximos años, para 2050, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ser una sociedad mayormente de personas adultas mayores. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y México no está preparado para eso. Dicho de otra manera, si no tomamos acción hoy, que es nuestra etapa de vida más productiva, estamos condenados, perdón que lo diga de esa manera, pero es un problema serio que se viene para el país. Estamos condenados a ser viejitos y viejitas que vamos a vivir en la carencia. Porque quienes somos profesionistas independientes, no tenemos garantizada una pensión, ya no tenemos pensión, vaya, ni siquiera las del gobierno van a ser suficientes. Y quienes tienen la posibilidad de ser asalariados el día de hoy, sí van a tener una pensión, pero una pensión súper chiquita que no va a alcanzar para absolutamente nada. Para esas personas, decirles que es necesario complementar esa chiquita pensión. También va a ser chiquita e insuficiente la pensión gubernamental. Hay que hacer lo propio. Y lo propio es contratar tu propio plan personal para el retiro. A mí me llena de mucho entusiasmo dos cosas quizá un poco distantes una de otra. Por un lado, notar a gente muy joven que está preocupada ya por el retiro, y por otro lado, ver a gente que está en sus cuarentas que dice, ¿todavía puedo? Y la respuesta para ambos es sí, pero nuevamente, aquí el factor tiempo es sustancial. Pero la respuesta es sí puedes. La invitación aquí, queridos y queridas egresadas, es que tomemos acción por este problema que se viene gigante para el país y que no está preparado. Entonces tenemos que tomar acción. Un PPR o plan personal para el retiro es la posibilidad a que tú, sin trabajo asalariado, a que tú, siendo profesionista independiente, médico, abogado, dentista, arquitecto, generes tu propia pensión, que tú, con base en el ahorro y esfuerzo, seas capaz de generar tu propia pensión y que cuando llegue tu etapa o tu edad de retiro, puedas decir, este es el fruto de mi esfuerzo que tuve y que tomé la decisión de hace años. Conclusión, tu yo del futuro, tu yo viejito o viejita del futuro te lo va a agradecer. Bien, hasta aquí la pirámide de riesgos financieros, ya hablando un poquito más a detalle de cómo es que debemos optimizar, maximizar, administrar, gestionar nuestro dinero, pues hablamos de una distribución ideal. Hoy en día también se habla muchísimo de la libertad financiera, perdón. Hablamos mucho de la libertad financiera y la libertad financiera se alcanza de distintas formas. Esta es la más básica. Distribuir
de manera ideal nuestros ingresos. Resulta que, insisto, nadie nos enseñó cómo hacerlo. Nadie. Hoy, a mis casi 40 años, quiero decirles que yo hubiera agradecido a todos esos recién egresados que en mi primer trabajo alguien me dijera, está padre que te vayas de antro el jueves o el viernes, o que agarres un fin de semana de fiesta, está padre, pero ojalá que un pequeño porcentaje de lo que empiezas a generar ya lo estés destinando para tu yo del futuro, para tu yo de tu etapa de retiro. Ese sería un gran consejo. Pero ¿qué pasó? Pues que nadie nos decía qué hacerle, cómo hacerle. Y era bien fácil endrogarte, y era bien fácil gastar lo poco o lo mucho que empezabas a generar. Y sobre todo cuando eres una persona soltera y que no tienes compromisos, vamos a gastar. El dinero se hizo para eso. Total, esa cultura de vivir el presente. Y la mala noticia es que, pues sí está padre vivir en el hoy, pero pues resulta que también hay mañana. He ahí la invitación a que tomemos acción, pero que tomemos acción eh, asesorándonos. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque hay estrategias. Hoy yo les vengo a decir que no hay fórmulas mágicas, hay que ahorrar, pero hay que aprender a ahorrar. Hay que ahorrar de manera inteligente. Hay que conocer estrategias financieras, hay que conocer instrumentos financieros. El sector asegurador es un gran lugar para poder emprender proyectos de esta naturaleza. Pero antes, imaginemos una persona que gana 10,000, lo voy a hacer así de sencillo para que sea muy gráfico, que gana 10,000 pesos, es su primer trabajo, 10,000 pesos al mes. Teóricamente tiene que echar lápiz y papel y tiene que hacer una cuenta de cuánto es lo que gasta de manera mensual para su supervivencia. Esto se convierte en el gasto fijo, el gasto que sí o sí se gasta o te gastas para ti o para tu familia, quienes obviamente tienen familia, dependientes económicos, tienen que hacer esta cuenta. ¿Cuánto dinero de lo que ingreso de manera mensual yo destino a, eh, al gasto fijo? Y en el gasto fijo, por supuesto que entran pues los compromisos de servicios, agua, luz, renta, internet, por supuesto, incluso los servicios de streaming entran también aquí. Hay que considerarlo dentro del presupuesto, así la suscripción valga 80 pesos o 100 o 50 o 30. Hay que considerarla como parte de los gastos mensuales. ¿Qué parte del gasto fijo, perdón, mensuales? ¿Qué más entra en el gasto fijo? Pues todo lo que tenga que ver con algún compromiso o deuda que ya hayamos adquirido. Hay que considerar que en este momento está comprometido y que forma parte del gasto fijo. ¿Qué otra cosa entra? Pues todo lo que tenga que ver con los pasajes, con el gasto de gasolina, combustible, es decir, todo lo que se gasta. La educación, la colegiatura, todo lo que tenga que ver con lo que siempre sí o sí se gasta de manera mensual en mi familia o para mí mismo, que soy mi propio dependiente económico, para quienes dicen no tengo, pues la respuesta es sí tienes y eres tú mismo. Debe entrar en el mayor gasto que teóricamente deberíamos de tener. Entonces, ¿qué sucede con el resto? Esta persona que gana 10,000 pesos, pues gastará 6,500 en su manutención, en su supervivencia, en su gasto fijo. Y el resto, de manera ideal, 3,500. Esto lo hago con una persona que gasta 10,000 pesos, que gana, perdón, que ingresa 10,000 pesos, reitero. El resto, 3,500, habrá que dividirlo, habrá que ahorrarlo. ¿Cómo lo vamos a ahorrar? De manera ideal, se requiere que un 5%, es decir, 500 pesitos de esa persona que gana 10,000, se vayan a un fondo de emergencias. Recordarán que yo les comentaba que vivir al día es un riesgo financiero. ¿Cómo podemos evitar este riesgo financiero? Ahorrando en un fondo de emergencias. Y un fondo de emergencias es precisamente para eso,
para cubrir necesidades inmediatas. Y se preguntarán, ¿a cuánto debe equivaler este fondo de emergencias? ¿Cuánto dinero debo tener ahí en este fondo de emergencias? Un fondo de emergencias ideal implicaría que tuviera entre 3 y 5 meses de nuestro salario. Entonces, hay que echarle lápiz. Y si se dan cuenta, es solo el 5%. No es tanto. Obviamente en el tiempo, este pequeño colchón se va a hacer muy grandote. Este pequeño colchón se va a hacer de un mes de salario, de dos, de tres, de cuatro, idealmente entre 3 y 6 meses. Es lo que deberían. Bien, continuamos. Como les decía, la importancia de este fondo de emergencias es tal que sería la solución para poder enfrentar una situación de emergencia. Y ya hablábamos de que una emergencia puede ser desde una ponchadura de una llanta hasta que tu pequeño o pequeña se enferme. Y no sabemos qué tan costosa puede ser su atención. Entonces hay que estar preparados para cualquier emergencia o cualquier emergencia familiar. Recientemente pasé una situación familiar en la que pues tuvimos que apoyar. Y hay, no me dejarán mentir, siempre hay un familiar al cual podemos acudir cuando requerimos de alguna emergencia económica o tratamos o pensamos que hay alguien y nos tomamos esa molestia. Si eres una persona que se identifica con esto, déjame decirte que lo puedes evitar. Y lo puedes evitar sin aparente esfuerzo o tanto esfuerzo. Porque esta persona que gana 10,000 pesos tendrá que destinarle 500 pesos de manera mensual a su fondo de emergencias. Reitero, entre 3 y 6 meses sería lo ideal. Esto te permitiría enfrentar una situación emergente. ¿Qué sucede con el otro ahorro? El otro ahorro para largo plazo tiene que ver, por ejemplo, con proyectos para tu retiro, los famosos PPR. De manera ideal, una persona debería destinarle el 10% de sus ingresos a su yo del futuro, bueno, su yo en etapa de retiro. Esta persona que gana 10,000 pesos, estamos hablando que serían 1,000 pesos. 1,000 pesos a la causa que se llama la vejez de Dulce, por ejemplo. Entonces, el 10% también es algo que se tiene que ahorrar para una meta de un mayor horizonte en el tiempo. Y el resto se preguntarán, ah, caray, ¿20% invertirlo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué se refiere este tema de la inversión? Primero quiero decirles que este tiene que ver, a diferencia con el largo plazo, que es el yo del futuro, de la etapa de retiro. El tema de la inversión tiene que ver con metas específicas que puede ser para un yo de dentro de 10 años, ¿no? Una persona, un egresado que tenga 25 años, un horizonte de tiempo en el cual se puede vislumbrar sería su yo de 40 años, su yo de 35, es decir, a 10 o 15 años. O una persona, un egresado de 40 que se vea a sus 50. Es decir, esto es el mediano plazo. Y desde nuestro trabajo apoyamos en estas tres áreas, pero particularmente en estas dos, porque el fondo de emergencias es algo que puedes tener tú en un instrumento pues más inmediato, que tenga la liquidez, le llamamos nosotros. Es decir, lo que puedes disponer cuando lo necesites, lo que puedes pellizcar, tomar de ahí. Pero largo plazo tiene que ver más con una visión de retiro y la inversión tiene que ver con metas. Y aquí es donde me voy a centrar un poquito. Hablar de metas es hablar de estrategias para cumplirlas. No hay meta sin estrategia para alcanzarla y viceversa. Desde el aspecto asegurador, nosotros diseñamos estrategias para poder cumplir metas.
¿Qué meta tienes tú el día de hoy? ¿Te gustaría emprender un negocio? Hoy te dedicas al servicio público en el famoso godinato, lo cual está perfecto, aclaro, ¿eh? Eso te forma en muchas aristas a nivel personal y profesional. ¿Pero quieres estar ahí el resto de tu vida profesional? ¿O te gustaría en un futuro, a 10 años o 15, emprender un negocio? ¿De qué te gustaría el negocio? Aquí es donde los seguros adquieren la forma de una meta. ¿Qué otra meta tienes en tu radar? ¿Te gustaría emprender un viaje de ensueño? ¿Conocer el mundo? ¿Qué harías si en tu cuenta de banco hoy recibieras 1 millón, 2 millones de pesos? Fruto de tu esfuerzo, fruto de tu ahorro. ¿Podrías darte el viaje que deseas? La respuesta es sí. Ponle nombre a tu meta. O este mensaje también va para papás. Acabas de ser papás, acabas de ser mamá. ¿Te interesa garantizar la educación universitaria de tus hijos? Todos los que estamos aquí tuvimos la dicha de que, o por esfuerzo propio o por apoyo familiar, logramos un título universitario. Sin embargo, también es cierto que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Y hoy a todas esas parejas jóvenes me dirijo para decirles que si empiezan un proyecto de ahorro educativo, eso también es una meta. Es una meta que implicaría que cuando su hijo o hija tenga 18 años tenga la posibilidad, sin ningún inconveniente, de hacer una carrera universitaria. De hacer una carrera universitaria incluso en una escuela privada. Y hay gente que me dice, no me interesa, pues yo fui a la Autónoma de Hidalgo, como yo también. No me interesa tanto que vaya a una escuela privada. Y ahí siempre respondo, ¿tú sabes la cantidad de programas educativos en el extranjero que hay? ¿Sabes los programas que hay para que pueda tener un intercambio e irse a estudiar a otro lado? ¿Sabes por qué mucha gente o muchos papás no pueden dar ese paso? ¿Por qué truncan el sueño de su hijo o hija? Porque no hay el recurso económico para decir sí. Ah, pero hay becas. Una beca que siempre está sujeta a requisitos académicos, que están limitadas y que muchas veces va en porcentaje. ¿Qué te parece, papá o mamá, si tú becas a tu propio hijo y le das al 100% su beca? Esto, cuando lo planteo de esta manera, se trata de generar conciencia. Si tú empiezas a ahorrar para la educación universitaria de tus hijos cuando tenga 18, estarás formando posibilidades de ir a una escuela privada, de ir a una escuela pública, de hacer un posgrado en el extranjero, etcétera, etcétera. O de ocupar ese dinero para lo que quieras. Esta es otra ventaja de los seguros educativos. Obvio, aquí la meta es la educación universitaria. Por eso les decía, los seguros son un vehículo para cumplir metas. ¿Qué meta tienes? Negocio, viaje, vejez, retiro, educación universitaria de tus hijos. Ponle nombre a esa meta y a través de los seguros lo podrás crear. Ahí les va lo más bello de esto. Sin el factor de ahorro de los seguros son tan aburridos como yo pensaba que eran. Yo cuando llego a este mundo financiero sin saber absolutamente nada, yo decía, ah, ok, un seguro es algo, bueno, como abogado sabía que era un contrato, mediante el cual si una persona fallecía, había un apoyo o respaldo económico para su familia, punto, fin. Eso es un seguro de vida, efectivamente, muy aburrido. Pero cuando llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Un seguro de vida es más que un seguro de vida, es un instrumento de ahorro, es por lo siguiente. Imagina que eres una persona que está convencida de que requiere un seguro de vida, requiere protección para su familia, pero resulta que yo te voy a decir, ¿sabías que mientras estás pagando tu seguro de vida, estás ahorrando?
Que ese dinero que tú estás ahorrando, perdón, ese dinero que tú estás pagando para tu seguro de vida, lo puedes tener de regreso y podrás cumplir alguna meta y al tiempo que tú estás ahorrando, estás protegiendo tu dinero contra la inflación y lo vas a tener de vuelta en el tiempo con rendimiento. ¿Sabías que eso es posible? A esto me refería con la gran revelación que fue para mí enfrentarme a esta información. Así funciona. Claro, aquí depende de cada persona. Vamos a trabajar una meta en específico, dos o tres. Depende también de otros factores como el presupuesto. Pero así funciona. Tú te trazas una meta. En el tiempo, tú vas a estar pagando tu seguro. Pero resulta que cuando llegues al término de tus aportaciones, puedes tener tu dinero de regreso. ¿Y qué habrá sucedido? Pues que habrás estado protegido todo este tiempo. Todo este tiempo que tú estuviste pagando tu seguro, en realidad estuviste ahorrando y vas a tener tu dinero de vuelta. Así funciona. Por eso hay que ponerle nombre a las metas. Por eso yo trabajo en estas dos partes. Claro, habrá quien me diga, está difícil. Yo realmente ingreso 20,000 pesos y me gasto 18,000. Me quedan 2,000. Claro, entiendo. Sin embargo, la idea es que esto lo puedas ir maximizando en el tiempo. A lo mejor no empiezas con un 65-35, empiezas con un 90-10% y después ya viene un 80-20, después 70-30. Esto es un ideal. Pero sí se requiere que alguien nos diga cómo le puede hacer y esta es una forma en cómo le puedes hacer. Pero hay que echarle lápiz y papel, hay que sacar sumas aseguradas para lo que tú requieres. ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te gustaría tener en el futuro? ¿Cómo te gustaría sentirte? Con eso trabajamos nosotros. Y desde el ámbito asegurador, no me cansaré de decirlo, se pueden lograr metas financieras. Hay quien dice de este lado, con mucha razón, que es una forma de ganar tu primer 1,000,000 de pesos. Es muy posible, es muy viable, en la medida en que tomes conciencia de que son metas a futuro, metas que se trabajan con el tiempo de aliado, metas que tienes que decidir ir por ellas hoy, porque si el día de mañana tú ya tienes una enfermedad, si el día de mañana tienes alguna situación de salud que ya no sea la adecuada, la óptima, ¿qué crees? Desde el lado de los seguros, se vuelve un poquito más complicado. Entonces, aquí se requieren tres elementos. Para una decisión de vida de esta naturaleza, ojo, decisión de vida, porque tiene que ver con tu vida, con el mediano y largo plazo de tu vida, se requiere que seas una persona con aparente buen estado de salud, lo más joven posible, y que tengas el recurso o la capacidad de ahorro para poder emprender una meta de esta naturaleza. Así es como funciona, así es como se comporta. Creo que terminaría diciendo para las personas que se preguntarían, ¿y cómo es que mi dinero no pierde su valor o se blinda contra la inflación a través de los seguros? Se trabaja o trabajamos con un tipo cambiario que no es el peso, no es el peso mexicano. Los planes se diseñan en dos monedas diferentes, ya sea en UDIs, así se llaman, unidades de inversión, o dólares. Y de esta manera es que nosotros logramos que tus ahorros vayan teniendo crecimiento en el tiempo, versus tú ahorras en el banco, tú ahorras en el colchonazo, tú ahorras en sobrecitos de tu casa. Lamento decirte que dinero guardado se lo lleva la inflación. Nominalmente, si tú guardas 100 pesos hoy y lo sacas dentro de 5 años, pues vas a ver el mismo billete de 100 pesos, no vas a decir, a mí me dijeron que iba a valer menos y yo sigo viendo que vale 100 pesos. No, el tema es que ya no te alcanza para lo mismo. Ahí se nota la inflación. ¿Cuánto nos valió una coca hace 10 años? ¿Cuánto nos cuesta una coca hoy? Antes 10, hoy 20. Esa es la inflación. Y los seguros son un lugar seguro, como el nombre lo indica, para poder ahorrar de manera segura sin que tu dinero pierda su valor, sino todo lo contrario, mantenga su poder adquisitivo, que las cosas que hoy te compras, te las puedas comprar mañana también.
Y en el tiempo, tú estás ahorrando, tú estás protegido. Si algo malo te llega a pasar, va a haber un apoyo económico muy importante para tu familia o para ti, porque hablábamos también que un riesgo es sufrir una invalidez. Entonces, pues en resumidas cuentas, y hablando un poco de distribución ideal de los ingresos, de los riesgos, de las finanzas personales, de la salud financiera, es la información que yo traía esta tarde para ustedes, mis queridos egresados y egresadas. Obviamente, específicamente, ya de manera particular, mi trabajo consiste en dar asesorías. Yo no puedo dar por hecho que una persona requiere el retiro a pesar de que tenga 40 años y sea un profesionista independiente. Puede que esa persona tenga hijos y le mueva más un tema de protección. Puede que esa persona de 35 años, esa mamá de 35 años, quiera tener una protección para su salud, sabiendo que hay ciertos factores que lo hacen más propensa a tener ciertas enfermedades, quiera tener un seguro de gastos médicos. No lo sé. Aquí insisto, yo no sé qué es lo que a ti te mueve más. Por eso finalmente hago la invitación a que tomen una asesoría, a que platiquemos una media hora. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría vivir en tu futuro? Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma en cómo los seguros pueden llegar a ser un vehículo para cumplir metas, pero que también se traducen en tu tranquilidad. Si tienes interés en poder recibir una asesoría, contáctame, creo que al final vienen mis datos, sí, claro. Agendamos, la atención es personalizada 100%, es como esta sesión de Zoom, pero uno a uno, y permíteme conocerte desde el aspecto financiero y dame la oportunidad de poder trabajar juntos en un proyecto en común. Finalmente, me despido con esta frase que me encanta, que dice que el precio de la inacción es mucho mayor que el costo del error. Hay que arriesgarnos. Muchas gracias. Muy bien, maestro. Pues gracias a usted, digo, es un tema que debemos concientizar, pues yo creo que desde la prepa o desde la secundaria que el sistema educativo pueda implementar la parte de temas financieros, ¿no? Que la parte Claro, psicológica también, tema financiero, yo creo que es fundamental. Desafortunadamente, bueno, sí, afortunadamente es una inversión a largo plazo, pero muchos no lo ven así. Y bueno, yo tengo para usted un par de preguntas, si me lo permite. sí, Número por supuesto uno, que sí. gracias. Dice, ¿cómo puede una persona evaluar si un seguro es adecuado para sus necesidades específicas y sentirse abrumada o abrumado por la cantidad de opciones disponibles? Yo creo que lo más importante es en ese punto en el cual una persona ya tiene la inquietud de asegurarse o de trazarse una meta, es asesorarse, básicamente con lo que empecé. Eh, de manera general, yo he expuesto cómo funcionan los seguros, pero sí depende de la necesidad a cubrir o de lo que una persona esté requiriendo. Por eso es que uno como asesor no puede generalizar, ¿no? Pero opciones hay muchas. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día está probadísimo que uno regresa a un lugar o a comprar algo por el servicio versus si te trataron mal, si no te sentiste cómodo o cómoda, no vas a regresar. Y esto no precisamente tiene que ver con los costos, por ejemplo. A mí me parece que estar frente a una persona y no, por ejemplo, cotizaciones que se pueden hacer por internet, donde tú dices, ah, tengo tanta edad, gano tanto, ¿cuáles son mis números? ¿Cuánto me costaría tal cosa? Para mí, eso sería un, un foquito rojo, así como necesitas una atención uno a uno. Necesitas una persona que, pues, con la cual te sientas identificada, no estás hablando con máquinas. A mí me parece que el diferenciador va a estar en el servicio que logre darte
la contraparte, porque todos los seguros son buenos. Tener un respaldo, así sea un seguro muy pequeñito, será muy positivo. Cuando yo asesoro a las personas y me dicen, es que yo ya tengo incluso tengo un seguro del trabajo institucional, obviamente empezamos a indagar. Preguntamos, ¿sabes cuál es la suma asegurada que tienes? Muchas veces las personas no lo saben. Sin embargo, decimos, no te preocupes, aquí todo suma, todo es un complemento. Y es importante, insisto, la asesoría, el trato, el servicio, el uno a uno, el tú a tú, el compromiso por parte de tu asesor de que va a estar contigo en un proyecto de mediano y largo plazo, porque no estamos comercializando celulares, no estamos comercializando coches, estamos comercializando incluso algo que no se ve, pero que en el futuro, si algo llega a pasar, se va a ver. Entonces hay que ser muy sensibles con las personas de que cuando tomen esta decisión de vida, es una decisión enteramente concientizada y que el diferenciador, si yo tomara esa decisión, sería tener la mejor atención posible de mi interlocutor o de mi asesor. Perfecto. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles son los mitos más comunes acerca de los seguros que podrían estar impidiendo que las personas pues tomen decisiones más informadas? Uy, aquí hay varios, Los más aquí hay varios, relevantes, los que y, digas, y estos me son. encantan. Pues hay muchas personas que, como yo les decía, como no tienen hijos o hijas, dicen, ¿para qué quiero un seguro de vida? Y es bien interesante porque hay muchos factores con los cuales ese mito se deshace. El primero es por ti mismo. Recordar que un seguro de vida tiene pegado un seguro de invalidez. Número dos, si tienes perrijos o perrijas. Número tres, si tienes un negocio y tienes un socio y resulta que en ese negocio tú tienes participación importante. Una forma de poder respaldar que algo te llegue a pasar es dejando un respaldo económico. Entonces ya no depende tanto de que tengas hijos o no, sino que más bien creas la conciencia de que se requiere tener esa protección. Otro mito es cuando, por ejemplo, la gente dice es que yo ya tengo un seguro de vida, pero no sabe ni de qué, ni a cuánto equivale, si es solo de vida, si tiene algunas otras coberturas. Creo que el mito es ese, el pensar que como ya tienes uno, que de hecho desconoces, no te hace falta uno. Porque hay seguros que sí a veces se dan por default o de manera automática. Cuando contratas, por ejemplo, alguna tarjeta de crédito departamental, ojo aquí, porque muchas veces son seguros que cubren tu adeudo, pero no tiene nada que ver con seguro de vida. Es decir, ante un fallecimiento, habrá un respaldo económico. Ese también es pues un gran mito. Hay gente que también dirá como mito, pues no necesito seguro porque pues, tengo muchos ahorros, ¿no? Pero vuelvo a plantearlo. Tus ahorros, si no se mueven, van a perder valor. Además de que, este, esto también me gusta decirlo y creo que vale la pena decirlo en este lugar. Un seguro de vida es una forma de comprar dinero barato. Me dirán, ¿cómo? Pues sí, imagina que tú contratas un seguro por una suma asegurada de 1 millón y lo vas a pagar en 10 años. Tú siempre vas a tener a lo mejor ese 1 millón de pesos si algo pasa. Imaginemos que algo pase en el año 2. Tú habrás pagado solo 2 años y habrás recibido, tu familia, una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasó? Que compraste dinero barato. Es otra forma también de verlo. Una más es una forma en automático de hacer crecer tu patrimonio. Esta nos encanta a los abogados. A mí como abogado me encantó que me dijeran eso. Si tú contratas un seguro equivalente a 1 millón de pesos, déjame decirte que desde el día uno tu patrimonio ya creció 1 millón de pesos. ¿Por qué? Pues cuando tú fallezcas, lo que heredas es tu patrimonio. Y si tu patrimonio está conformado de una propiedad, de un bien inmueble, de un bien mueble, de un coche, lo que tú quieras, de un seguro,
todo forma parte de la que llamamos masa hereditaria, lo que vas a heredar. Y un seguro de vida se vuelve parte de tu patrimonio a la hora de que lo contratas. Entonces eso a mí me encanta también, verlo de esa manera. Finalmente, creo que voy a cerrar con esta. El mito de que las aseguradoras no pagan o que solo los seguros son para gente con dinero. Hay para todo tipo de bolsillo, lo aclaro. Pero el tema de que las aseguradoras no pagan viene derivado de lo que te decía, una mala asesoría o ausencia de asesoría. Nosotros nos debemos a nuestros clientes y la parte o la forma en cómo generas confianza tiene que ver con tu honestidad. Entonces, de entrada, para hacer una solicitud de un seguro de vida, tú estás obligado a no mentir. ¿Por qué no pagan los seguros? Pues a lo mejor se te escapó decir que fumas y resulta que al año te mueres de enfisema pulmonar, ¿la aseguradora te va a pagar? Seguramente no. Por ejemplo, ocultar información, dar falsas o inexactas declaraciones es motivo de que una aseguradora diga, aquí hay algo raro, no está bien, no voy a pagar. Pero ¿qué pasa? Que habrá asesores que te digan, no te preocupes, no hay que ponerlo, no hay que declararlo. Por eso vuelvo nuevamente al punto. Aquí se puede crecer en este negocio y se puede crecer haciendo bien las cosas. Y la claridad que tú tengas con tus clientes, hay que romper con este mito de que las aseguradoras no pagan porque son súper nobles. Por fallecimiento, aquí hay un candado maravilloso gracias a nuestras leyes mexicanas. Después de 2 años de antigüedad con tu seguro, por fallecimiento, la aseguradora te paga sí o sí, porque se acaba un derecho que las aseguradoras tienen, que es una natural resistencia dentro de los 2 primeros años, y ya, pierden este derecho de disputabilidad, se llama. Ya, después de 2 años no hay disputa, se te paga sí o sí tu suma asegurada por fallecimiento. Esa es una gran ventaja, no en todos los países existe, aquí es gracias a nuestra ley del contrato sobre el seguro. Entonces, ese también es un gran mito, que las aseguradoras no pagan. Hay que preguntarnos por qué no pagarían. Si realmente ya cuando pasan los 2 años, y no significa que en los 2 primeros no paguen, sino que tienen este derecho de, voy a investigar, esto está medio extraño. Porque hay que decirlo, ha habido gente que ha buscado defraudar. Hay gente que contrata seguros de gastos médicos mayores teniendo una enfermedad. ¿Te va a pagar la aseguradora? Probablemente no. Y ese sería creo que el mito más grande, el tema Perfecto. de que Maestro, no tenemos pagan. una última pregunta para usted, y ya lo dejamos. No, 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 adelante, yo encantado. Gracias. ¿Cómo fue el proceso para ser asesor de seguros y cómo iniciar una capacitación? Pues el proceso a mí me tocó en un momento en el que buscaba ya espacios nuevos yo creo que sí me va a gustar mucho terminar con esto porque más o menos empecé con este mensaje a los egresados y egresadas. Hay que ser conscientes que somos personas talentosas y que nuestro talento puede tener cabida en muchos lugares. Y a veces hasta que no salimos de nuestra zona de confort seremos capaces de creer y de ver de lo que somos capaces. Si a mí me preguntas, yo nunca pensé que iba a estar en este sector. Yo ni siquiera me creía con las credenciales para poder hacerlo. Sin embargo, yo llego a este lugar quizá por coincidencia, pero una vez que me presentan un proyecto y me dicen, esto consiste en esto, tienes que capacitarte, dije, pues claro, soy egresado de la Autónoma, tengo todas las tablas para seguir estudiando, me encanta. Entonces, de entrada a mí me dijeron, es en la iniciativa privada, tienes que capacitarte y seguir un proceso. Y para eso me ayudó mi amiga y compañera aquí presente, Dulce, porque ella trabaja en una compañía extraordinaria y fue quien me invitó y digamos que yo la oportunidad la tomé, la abracé, dije, ok, vamos a hacerlo. Y se fueron dando las cosas, pero es una capacitación que está abierta a todas las personas que así lo deseen.
El despacho particularmente al que pertenecemos sí busca perfiles con licenciatura, ojo, porque hay despachos que no, pero este es un lugar que sí busca personas con licenciatura mínimo y con posgrado. Entonces, pues teníamos ese requisito y dije, perfecto. Además, la experiencia también es experiencia en otro sector, que es el público, también tiene un valor importante en este lugar, porque si tú te has enfrentado a muchas situaciones o has desarrollado aptitudes, acá te van a servir. Entonces, así llegó a mí fue una invitación a capacitarme y que yo me la tomara en serio, porque a mí no me iba a autorizar el despacho a poderme dedicar a esto. Es cuando entra en juego la autoridad y resulta que para poder dedicarte a esto necesitas una autorización del gobierno. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de darte una cédula para que tú te puedas dedicar a esto, pero para esto hay que presentar exámenes. Entonces yo tuve la fortuna de que el despacho al que me invitó mi amiga Dulce, a mí me dio las capacitaciones, las credenciales necesarias para el día que llegó el examen, pude salir pude salir avante de ello y lograr la cédula, que se tiene que renovar de manera periódica porque pues el conocimiento, como todos sabemos, se tiene que actualizar. Y así fue. Entonces, el abrirse paso ya depende de cada persona. Aquí esto también es súper bonito porque pues las personas que sí quieran explorar otros espacios, este es un gran lugar porque se podrán dar cuenta que económicamente puede ser muy abundante. Claro, en la medida del trabajo, del esfuerzo, de muchos factores, pero sí es un lugar donde hay mucha abundancia, donde hay mucha abundancia y sobre todo no olvidar el espíritu social que tenemos los egresados, el poder servir. Si yo servía a una institución muy noble durante casi una década, hoy puedo también ver con mucha mayor claridad, incluso, que sí estoy apoyando a gente. Y esa vocación de servir es algo que debemos llevar a muchos lugares. Que tu labor tenga un impacto social es de las más grandes satisfacciones que uno como universitario, como egresado, puede tener. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Qué bonito mensaje que nos comparte a nombre de todos los egresados y egresadas de la Autónoma, a nombre de la directora, la doctora Alejandra Vega Barrios. Pues le agradecemos mucho que nos brinde su conocimiento y pues estar en este espacio. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje, maestro? Pues no, nada más agradecer nuevamente la oportunidad, el espacio. Cuando uno regresa ahí, dice la frase, ¿no? Al lugar, a los lugares donde uno fue feliz, pues creo que la satisfacción es doble por poderme dirigir a la comunidad egresada, pero también de decir mi alma mater, porque además yo vengo desde prepa 3, o sea, la garza viene ahí ya tatuada, es muy satisfactorio. Ojalá que podamos coincidir en otros espacios y nada más agradecer el espacio. Pues lo hago también, por supuesto, a nombre de Dulce y Estivalis. Muchísimas gracias. A usted, maestro, igual a Dulce, por todo este espacio, por ponerme en contacto con usted. Muchas gracias y espero no sea ni la primera ni la última. Es bienvenido igual, Dulce. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Dulce. Gracias. Muy buena tarde. Hasta Buena tarde luego. a todos.